En las brumas de Londres, entre salones oscuros y secretos guardados bajo llave, se esconde una verdad que pocos se atreven a pronunciar. Esta es una historia de lealtades quebradas, de silencios impuestos y de sombras que no se disipan ni con el amanecer. Dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Abrocha el abrigo, ajusta la mirada, porque lo que parece un simple documento extraviado será la llave a un misterio que marcará para siempre la conciencia de quienes lo toquen. La mañana había despertado fría y silenciosa, como si Londres hubiese quedado cubierta por un velo de cristal helado. Desde mi asiento junto a la ventana de Baker Street, observaba el humo de las chimeneas elevarse en columnas pálidas, que se disolvían lentamente en la bruma matinal. El tráfico habitual parecía reducido a un murmullo distante, y el paso de los carruajes resonaba apagado sobre los adoquines húmedos. Holmes, en su sillón de siempre, permanecía absorto en un periódico que doblaba con mecánica parsimonia, mientras su mirada aguda vagaba más allá de las palabras impresas. Era uno de esos amaneceres que parecen contener en sí una calma engañosa, preludio de algún suceso inesperado. Yo, que conocía ya las inclinaciones de mi amigo hacia lo extraordinario, presentía que aquella serenidad no podía durar mucho tiempo. Había en la atmósfera algo expectante, una tensión apenas perceptible que invitaba a creer que las puertas del destino se disponían a abrirse ante nosotros. Y, en efecto, no tardó en manifestarse la primera señal de que la quietud de aquel día iba a ser bruscamente interrumpida. Fue el eco de unos pasos firmes en la escalera lo que quebró la inmovilidad de la mañana. El sonido metálico de unas botas bien cuidadas ascendía con cadencia militar, cada peldaño golpeado con la misma disciplina que caracteriza al soldado. Holmes, sin apartar la vista del periódico, dejó escapar una leve sonrisa, como si hubiera esperado aquella visita. Yo, en cambio, me incorporé de mi asiento con un instinto que no pude reprimir. Había en la regularidad de aquellos pasos algo solemne, casi marcial, que imponía respeto incluso antes de conocer a su dueño. Unos instantes después, se oyó un golpe firme en nuestra puerta, no de súplica ni de duda, sino de quien trae consigo un asunto grave y no admite dilaciones. Holmes levantó al fin la vista y, con un ademán pausado, me indicó que abriera. El hombre que se presentó ante nosotros era alto, de porte digno y aún erguido, a pesar de los años que debían pesar sobre sus hombros. Sus bigotes grises, cuidadosamente recortados, y el uniforme civil con que se había ataviado no lograban ocultar el aire militar que emanaba de su figura. Sin embargo, lo que más llamaba la atención no era la corrección de su aspecto, sino la sombra de tormento que se dibujaba en su rostro. Los ojos del recién llegado parecían haber visto más de lo que un hombre debería contemplar en una vida. Eran los ojos de quien lleva dentro una herida que nunca termina de cerrarse. Se presentó como el coronel Henry Fairchild, retirado tras largos años de servicio en África del Sur. Holmes le saludó con cortesía, invitándole a tomar asiento frente a la chimenea, mientras yo observaba cómo sus manos, a pesar de su aparente firmeza, temblaban apenas al dejar el sombrero sobre la mesa. Algo le pesaba en el alma, y aquella mañana había acudido a Baker Street con la clara intención de descargarlo sobre mi infalible amigo. El coronel Fairchild comenzó a hablar con una voz grave y profunda, aunque quebrada por una ansiedad apenas contenida. Nos refirió que en su residencia de Kensington guardaba, en el interior de un cajón cerrado con llave, una carta redactada en los últimos días de la guerra Boer. El documento, según dijo, no era de naturaleza sentimental ni personal, sino una pieza de correspondencia que, de hacerse pública, podría estremecer los cimientos del propio gobierno británico. En ella se mencionaban maniobras militares cuestionables, decisiones tomadas con fría indiferencia hacia la vida de los hombres y, lo más delicado de todo,
la implicación de un alto mando en acciones que rozaban el crimen. Fairchild había conservado la carta como un testimonio de la verdad, pero alguien, en algún momento de la noche anterior, había logrado apoderarse de ella. Ni la cerradura del escritorio ni la puerta de la biblioteca mostraban señales de violencia, y no había rastro alguno de intrusión evidente. La desaparición resultaba, por lo tanto, tan inexplicable como alarmante. Su rostro reflejaba la angustia de quien se sabe guardián de un secreto demasiado grande, y en su relato se adivinaba tanto miedo a la deshonra como a la ruina política que semejante revelación podría desatar. Mientras escuchaba su relato, no pude evitar que mi mente viajara de nuevo a aquellas tierras lejanas, donde el polvo y la pólvora se mezclaban con la sangre de los jóvenes soldados británicos. Yo mismo había conocido en la campaña la dureza de aquella guerra, que dejó cicatrices tanto en los cuerpos como en las conciencias. El coronel Fairchild era, en cierto modo, un espejo de tantos oficiales que regresaron condecorados, pero cargados de sombras interiores que no se disipaban jamás. Holmes permanecía en silencio, pero en sus ojos brillaba la chispa del interés intelectual. No era la guerra lo que le atraía, sino el misterio que se tejía en torno a la carta. Sin embargo, en mí dominaba la compasión. Veía en aquel hombre no solo a un cliente, sino a una víctima de un conflicto cuyas secuelas aún ardían bajo la superficie de nuestra nación. Holmes, inclinándose ligeramente hacia adelante, comenzó a formular preguntas con esa precisión cortante que desconcertaba incluso a los más sólidos caracteres. ¿Quién más sabía de la existencia de la carta? ¿Había mencionado alguna vez su contenido en público o en privado? ¿Qué medidas de seguridad había tomado para preservarla? El coronel respondía con esfuerzo, consciente de la magnitud de cada palabra. Confesó que su hija, Margaret, había visto en alguna ocasión el sobre lacrado. También su secretario personal, encargado de organizar los papeles de la casa, había tenido conocimiento indirecto de él. Fairchild agregó, con voz aún más baja, que temía que ciertos camaradas de antaño, enemigos convertidos en sombras, pudieran desear su perdición. Holmes asintió lentamente, y yo advertí en su semblante esa expresión severa que adoptaba en los casos de mayor trascendencia. «Señor Fairchild», dijo con firmeza, «lo que usted trae ante nosotros no es un simple robo doméstico. Es una amenaza contra la estabilidad política de Inglaterra». El veterano inclinó la cabeza, como reconociendo que aquel juicio resumía su propio temor. Comprendí entonces que nos encontrábamos al inicio de una empresa de consecuencias imprevisibles. En medio de la conversación, noté que la voz del coronel vacilaba en ciertos pasajes. Sus manos, que intentaban mantener la compostura, se crisparon al mencionar a su secretario, y sus ojos se desviaban con demasiada rapidez cuando Holmes nombraba a su hija. Era evidente que había algo que no nos decía, ya fuese por vergüenza o por miedo. Aquel temblor en su porte, en contraste con su pasado militar, me produjo una inquietud que no podía apartar de mi mente. Holmes, sin embargo, no le presionó en exceso. Con esa calma propia de su método, prefirió dejar al coronel el espacio necesario para tropezar con sus propias contradicciones más adelante. Yo, en cambio, me preguntaba si la verdad que ocultaba sería aún más peligrosa que la carta desaparecida. Holmes pidió entonces que nos describiera con exactitud la disposición del estudio en que guardaba la carta. El coronel habló de una biblioteca amplia, con una puerta maciza que siempre cerraba al retirarse y un escritorio de nogal provisto de cerradura. Sin embargo, al revisar el lugar tras la desaparición del documento, todo estaba en orden. La puerta no mostraba señal alguna de forzamiento. Lo mismo podía decirse del cajón. Ninguna ventana abierta, ninguna marca visible en los muebles. Era como si la carta hubiera sido engullida por la nada. Holmes escuchó con atención, haciendo girar lentamente entre los dedos la cadena de su reloj de bolsillo.
¿Ni un arañazo en el metal, ni una astilla levantada?, preguntó. El coronel negó con gesto solemne. Aquella confirmación añadió una nueva capa de misterio, pues implicaba la presencia de un ladrón de extraordinaria pericia. Holmes se recostó en su sillón, cerrando los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, una chispa de entusiasmo iluminaba su expresión. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, la misma que tantas veces había precedido a descubrimientos trascendentales. «Curioso, muy curioso», murmuró en voz baja. Yo supe entonces que, para él, el caso dejaba de ser un asunto político para transformarse en un desafío intelectual de primer orden. Y mientras el coronel aguardaba expectante, Holmes añadió: «Una cerradura intacta suele decir más que una rota, Watson. Aquí, sin duda, comienza nuestra verdadera investigación». Apenas hubo abandonado el coronel Fairchild nuestro salón, Holmes se quedó unos instantes de pie frente a la chimenea, con las manos cruzadas tras la espalda y el ceño fruncido. Su mirada fija en las brasas parecía seguir un razonamiento invisible para cualquier otro. «Watson», dijo al fin, con esa voz serena que preludia una deducción, «no se trata de un robo común. Esta carta desaparecida es un arma de chantaje, y no contra un hombre cualquiera, sino contra la propia maquinaria del Estado. En ella se encierra la sombra del espionaje y la amenaza de que secretos militares caigan en manos hostiles». Yo le observaba, intrigado por la gravedad que imprimía a cada palabra. «¿Cree usted», me atreví a preguntar, «que hay potencias extranjeras interesadas en este asunto?» Holmes se encogió de hombros con un leve gesto. «No descarto nada, mi querido amigo. Cuando la política se mezcla con la guerra, la verdad se convierte en la primera víctima». En aquel instante comprendí que nuestro caso trascendía el ámbito doméstico. Estábamos, sin saberlo, a punto de rozar los engranajes ocultos del poder británico. No habíamos terminado de comentar el asunto, cuando la puerta se abrió de golpe, y apareció la figura enjuta del inspector Lestrade. Su rostro adusto revelaba impaciencia, y el modo en que sostuvo su sombrero en la mano izquierda mostraba la incomodidad de quien se sabe portador de malas noticias. «Holmes», dijo sin preámbulos, «Scotland Yard ha recibido aviso de la desaparición de un documento sensible. El ministerio exige discreción absoluta. No se le ocurra entrometerse en un asunto que sobrepasa sus competencias». Mi amigo arqueó una ceja, pero no pronunció palabra de inmediato. Yo percibí al instante que aquel encuentro sería un nuevo episodio en la larga historia de rivalidad y recelo que unía a ambos hombres. El aire de la sala se cargó de tensión, como si dos voluntades opuestas se midieran en silencio antes de pronunciar el siguiente movimiento. Holmes se inclinó levemente, con un gesto que era más ironía que cortesía. «Inspector, celebro que nuestras investigaciones coincidan una vez más. No será la primera vez que caminemos por sendas paralelas». Lestrade, con labios apretados, replicó: «Siempre que esas sendas no se crucen de modo inconveniente, señor Holmes». Yo observaba la escena con la mezcla de asombro y diversión que tantas veces me producía su rivalidad. Había entre ellos un tácito reconocimiento de la valía del otro, pero nunca una aceptación abierta. Mientras Holmes jugaba con la cadena de su reloj, aparentando indiferencia, su mirada dejaba claro que no pensaba ceder terreno. El inspector, por su parte, se mantenía firme, consciente de que debía proteger el honor de Scotland Yard frente a las intromisiones del célebre detective. En aquel duelo silencioso, comprendí que ambos perseguían la misma presa, pero con armas muy distintas. Cuando Lestrade se hubo marchado, con la promesa velada de mantenernos al margen, Holmes estalló en una breve carcajada seca. «Ah, Watson, qué previsibles resultan los guardianes de la ley cuando creen tener la sartén por el mango. No obstante, su visita nos ahorra tiempo. Si el ministerio está ya en alerta, debemos adelantarnos a sus pesquisas». Se sentó de nuevo en su sillón,
Cruzó los dedos bajo el mentón y prosiguió. Nuestro próximo paso nos llevará a Whitehall. Allí se ocultan las piezas que faltan en este rompecabezas. Existe un funcionario de rango medio, conocido por su lengua más suelta de lo conveniente. Sospecho que no podrá ocultarnos lo que sabe. Yo, siempre reticente a aventurarme en terrenos políticos, le pregunté si no sería arriesgado. Holmes sonrió con su acostumbrada frialdad. Mi querido doctor, el riesgo es el alimento de la verdad, y en este caso no podemos permitir que otros saboreen el pastel antes que nosotros. Así quedaba sellado nuestro itinerario, de la calidez del hogar de Baker Street a los fríos pasillos del poder. Pocas horas después, caminábamos por las anchas avenidas que conducen a Whitehall. El día, gris y brumoso, parecía reflejar la solemnidad pétrea de los edificios que se alzaban a ambos lados. La mole del Ministerio de Guerra se imponía con un aire de fortaleza, como si sus muros de piedra guardaran no solo despachos y documentos, sino también secretos capaces de sacudir imperios. Recuerdo el silencio reverencial de los pasillos, apenas interrumpido por el eco de nuestras pisadas. Funcionarios apresurados pasaban ante nosotros con papeles bajo el brazo, evitando cruzar miradas inquisitivas. Había en aquel ambiente una sensación de claustro, de conspiración silenciosa, que me hizo comprender cuánto podía pesar la política sobre los hombros de quienes la servían. Holmes, en cambio, parecía sentirse en su elemento, como un sabueso que detecta la pista invisible entre aromas de rutina y miedo. Nos recibió un alto empleado ministerial, de cabello escaso y modales cuidadosos. Holmes, con esa habilidad suya para disfrazar la agudeza de cortesía, inició la conversación con preguntas aparentemente triviales: horarios, rutinas, responsabilidades. El funcionario respondió con formalidad impecable, pero pronto noté que sus frases contenían fisuras. Afirmaba no haber oído nada sobre la desaparición de documentos, y sin embargo, al cabo de un instante, dejaba escapar alusiones vagas a rumores que circulaban entre los despachos. Holmes no tardó en acorralarlo con su lógica. Señor mío, sus palabras se contradicen. Si nada sabe, ¿cómo explica la prisa con que ordenó revisar los archivos esta mañana? El hombre enrojeció y buscó refugio en excusas torpes. Yo observaba fascinado la forma en que Holmes convertía una charla anodina en un examen implacable. Cada respuesta se convertía en evidencia de que aquel funcionario ocultaba más de lo que revelaba, y que sus lealtades no estaban tan firmemente ancladas como sus modales pretendían mostrar. Hubo un momento, breve pero decisivo, en que Holmes le preguntó directamente si conocía al coronel Fairchild. El funcionario titubeó, abrió la boca, y en lugar de palabras solo dejó escapar un silencio denso, prolongado, que dijo más que cualquier confesión. Holmes asintió con una calma inquietante, como quien obtiene la respuesta que esperaba. Yo comprendí que aquel vacío verbal era la prueba inequívoca de que estábamos ante alguien que sabía demasiado y se atrevía a decir muy poco. Cuando abandonamos el edificio, un mensajero se nos aproximó con discreción y entregó a Holmes un sobre sin remitente. Lo abrió allí mismo, bajo la neblina de Whitehall, y leyó en voz alta una única frase escrita con trazo firme: «La carta no debe ser encontrada jamás». Sus ojos se entrecerraron con una mezcla de satisfacción y cautela. «Interesante, Watson. El enemigo no solo existe, sino que teme nuestra intervención». Yo sentí un estremecimiento, como si aquellas palabras fueran más un juramento que una advertencia. Holmes dobló el papel y lo guardó en su bolsillo. Cuando un desconocido se molesta en intimidarnos, es que estamos en el camino correcto. Su sonrisa era tan fría como el viento que soplaba en aquella tarde londinense. La primera impresión que recibí al penetrar en la biblioteca del coronel Fairchild fue la de un espacio impregnado de solemnidad, casi sacro. El olor a cuero curtido de los tomos alineados hasta el techo
se mezclaba con la fragancia apagada de la madera antigua. Una alfombra persa, gastada por los años pero aún rica en colorido, amortiguaba nuestros pasos, mientras los altos cortinajes velaban la luz del día, reduciéndola a un resplandor mortecino. Todo respiraba la dignidad de una vida dedicada al orden y al deber. Y, sin embargo, en aquel aire reposado había una tensión invisible, como si las paredes mismas guardasen el secreto de la carta desaparecida. Holmes avanzó sin pronunciar palabra, dejando que sus ojos exploraran cada ángulo, con la rapidez de quien fotografía mentalmente un terreno hostil. Yo, por mi parte, no podía evitar sentir que aquel lugar, diseñado para la reflexión tranquila de un militar retirado, se había transformado en escenario de un misterio cuya gravedad apenas alcanzábamos a sospechar. Holmes se detuvo frente a la puerta, examinando el cerrojo con mirada escrutadora. «Observe, Watson», me indicó con su tono habitual de maestro. «El coronel afirma haber cerrado esta puerta con llave antes de retirarse. La encontró del mismo modo al regresar, y sin embargo, entre ese lapso, la carta se desvaneció. He aquí la paradoja. ¿Cómo pudo entrar o salir alguien sin dejar rastro de violencia? Me incliné para observar. El marco estaba intacto, sin astillas ni melladuras. La cerradura, sólida y sin arañazos. No había signos de palanca ni de ganzúa. La lógica dictaba que ningún extraño había penetrado en aquel recinto, y, sin embargo, el documento faltaba. Era como si se hubiese desintegrado en el aire, o, peor aún, como si alguien dentro de la propia casa hubiese tenido acceso a la llave. Holmes guardó silencio unos segundos, y su rostro se endureció con esa expresión que anuncia que se halla frente a un enigma digno de su intelecto. Holmes avanzó hacia la amplia ventana que dominaba el jardín. Con guantes oscuros palpó los marcos, inspeccionando cada ranura. No había huellas, ni polvo removido, ni señales de haber sido forzada. El cristal estaba limpio, sin fisuras ni rayaduras, y los cierres permanecían intactos. «Nadie ha entrado por aquí, Watson», murmuró con tono de certeza. «El intruso no ha hecho uso de las rutas comunes». Yo sentí un escalofrío. El misterio se hacía más denso con cada comprobación. Cada salida natural quedaba descartada, y el círculo se estrechaba en torno a un hecho imposible. Nos aproximamos al imponente escritorio de nogal, donde Fairchild aseguraba haber guardado la carta. El coronel abrió el cajón con la llave que colgaba de su propio llavero. Dentro solo reposaban algunos papeles ordinarios y correspondencia doméstica. La cerradura estaba intacta, sin señales de manipulación. Holmes examinó con lupa los bordes del cajón, las ranuras de la cerradura y hasta la superficie del barniz. Nada. Era un vacío tan absoluto como la carta misma. El coronel, nervioso, aseguraba que lo había cerrado él mismo antes de salir de la habitación y que nadie más poseía la llave. Holmes, sin embargo, no le respondió de inmediato. Inclinó la cabeza y rozó con los dedos el interior del cajón como quien busca una huella invisible. «La ausencia de evidencia, Watson», me susurró, «suele ser el disfraz más perfecto del culpable». Holmes desplegó entonces su arsenal de paciencia. Sacó su lupa de cristal, esa herramienta que convertía lo imperceptible en prueba irrefutable. Con movimientos precisos fue recorriendo la habitación. Primero el suelo, luego las repisas, después las molduras de madera. Cada detalle, por insignificante que pareciera, recibía de él una atención reverencial. Yo le observaba en silencio, fascinado por la calma con que ejercía su oficio. No había prisa en sus gestos. Era el científico que confía en que la verdad se oculta en los poros más diminutos. En contraste con la ansiedad visible del coronel, Holmes parecía disfrutar del reto. Su respiración era acompasada, y su mirada brillaba con un fulgor intenso. Comprendí, una vez más, que para mi amigo estos enigmas no eran cargas, sino alimento de su espíritu analítico. De pronto,
Holmes se detuvo, inclinó su cuerpo sobre el alféizar de la ventana y pasó lentamente la lupa por encima de la madera oscura. Yo nada vi, salvo una mota de polvo, pero él sonrió con esa satisfacción silenciosa que precedía a una revelación. «Aquí tenemos nuestra primera pista, Watson», exclamó. Con la punta de su navaja recogió una partícula oscura y quebradiza, apenas visible. Ceniza de tabaco, pero no de cualquier tabaco. Reconozco la textura. Es mezcla sudafricana, de la que solo se surten ciertos veteranos de la última campaña. Me incliné para observar mejor. Aquello me parecía insignificante, un residuo que cualquiera podría traer en sus ropas. Pero Holmes lo guardó cuidadosamente en un sobre de papel, como quien captura la llave de todo un misterio. El azar no deposita estas huellas en lugares tan concretos, añadió con solemnidad. Confieso que quedé atónito ante la importancia que Holmes daba a aquella mota de ceniza. A mis ojos era apenas una curiosidad irrelevante. Sin embargo, recordé incontables ocasiones en que un detalle semejante había bastado para derribar las murallas del enigma más sólido. Me embargó la admiración que siempre sentía por la mente de mi amigo, capaz de encontrar luz allí donde todos veíamos tinieblas. Reflexioné en cómo un indicio tan ínfimo podía inclinar la balanza entre la ignorancia y la verdad. ¿Era posible que aquel rastro microscópico nos condujera al ladrón de la carta? Holmes se incorporó y, guardando la lupa en su bolsillo, se dirigió con voz grave al coronel. «Señor Fairchild, el hombre que estuvo aquí fuma en exceso, y no cualquier tabaco, sino uno de mezcla sudafricana. Es, por tanto, un individuo vinculado al conflicto en el que usted mismo participó. Y lo más significativo, no es inglés». El coronel abrió los ojos con un espanto apenas disimulado, mientras yo sentía un estremecimiento recorrerme la espalda. Aquella conclusión no solo reducía el círculo de sospechosos, sino que añadía un tinte internacional al misterio. Holmes cruzó las manos tras la espalda y sonrió con esa frialdad intelectual que tanto le caracterizaba. «Nuestro intruso no vino por azar, Watson. Vino porque la carta tiene un valor que trasciende lo personal y lo doméstico. Estamos ante un adversario formidable». Y en el silencio que siguió, comprendí que el caso había dejado de ser un robo inexplicable para transformarse en una intriga de alcance mucho mayor. La velada en la residencia del coronel adquirió un aire de solemnidad sombría. Una única lámpara, colgada sobre la mesa central, derramaba su luz mortecina sobre los rostros reunidos, creando sombras que se alargaban en las paredes como acusaciones mudas. Holmes había dispuesto que cada uno de los presentes respondiera a sus preguntas bajo aquel círculo de claridad, mientras la penumbra circundante parecía encerrar la verdad en un cerco impenetrable. Yo observaba, tomando notas mentales, cómo el ambiente se impregnaba de tensión. Nadie deseaba ser el primero en hablar, y el silencio inicial fue más elocuente que cualquier discurso. Holmes, sentado con aparente serenidad, aguardaba el instante propicio, seguro de que la verdad comenzaría a aflorar con la misma inevitabilidad con que la noche cede paso al amanecer. La primera en comparecer fue la hija del coronel, Margaret Fairchild. Se presentó con la dignidad propia de su linaje, pero aquella compostura se resquebrajaba al menor contacto con las preguntas de Holmes. Sus manos, enguantadas de seda, temblaban apenas, y sus ojos, incapaces de sostener la mirada del detective, buscaban refugio en un punto indeterminado de la mesa. «Señorita Fairchild», dijo Holmes con voz serena, «¿estaba usted al corriente de la existencia de la carta que desapareció de la biblioteca?» Ella respondió afirmativamente, aunque añadió que jamás había osado leerla. Sin embargo, su voz traicionaba un nerviosismo que iba más allá del pudor femenino. Holmes inclinó levemente la cabeza, como registrando en silencio cada titubeo. Yo, por mi parte, percibí en ella la angustia de quien oculta un temor íntimo,
más ligado a su porvenir personal que al destino de Inglaterra. Y aquello me hizo presentir que en el centro de aquel misterio palpitaba también una cuestión de honor. Pronto se mencionó el nombre de su prometido, un joven parlamentario con aspiraciones crecientes dentro del escenario político londinense. Holmes sugirió con delicadeza que el temor de Margaret no residía tanto en el escándalo familiar como en las posibles repercusiones públicas que podría tener sobre la carrera de su futuro esposo. La joven palideció, y su silencio prolongado confirmó más de lo que negaba. Comprendí entonces que el misterio de la carta se mezclaba con la fragilidad de una reputación aún en ciernes, y que el amor y la política podían conjurarse para arrastrar a la señorita Fairchild a un acto desesperado. El siguiente en ocupar la silla fue el secretario personal del coronel, un hombre de facciones angulosas y mirada huidiza. Sus modales eran correctos en apariencia, pero se notaba que cada palabra había sido calculada antes de abandonar sus labios. ¿Tuvo usted acceso al escritorio del coronel?, inquirió Holmes, observándole con ojos penetrantes. Jamás sin su autorización expresa, replicó el secretario, aunque un leve temblor en su voz contradijo la firmeza de su afirmación. Holmes no se dejó engañar. Un hombre que organiza la correspondencia de su superior siempre encuentra resquicios para curiosear. El secretario sonrió con frialdad, pero no añadió más. Yo anoté para mis adentros la manera en que evitaba mirar directamente al coronel, como si temiera que sus ojos pudieran delatarle. Su ambición se percibía en cada gesto. Era evidente que aquel hombre veía en la desgracia ajena una posible escalera hacia su propio beneficio. El tercero en ser interrogado fue un antiguo camarada del coronel, un veterano que había compartido con él los rigores de la campaña africana. Su rostro endurecido por las arrugas y la experiencia no lograba ocultar una amargura persistente. Desde el primer instante noté en su tono un resentimiento apenas disfrazado de camaradería. Holmes, con voz tranquila, le preguntó por su relación actual con el coronel. «Nos separaron diferencias de criterio en el campo de batalla», respondió, «y esas diferencias nunca sanaron del todo». Había en sus palabras un dejo de rencor, como si la carta perdida hubiese sido para él una oportunidad de ajustar cuentas. Holmes, sin levantar la voz, le condujo con preguntas a reconocer que había visitado la biblioteca en más de una ocasión. El veterano se defendió, pero la crispación de sus manos sobre el bastón revelaba que su ánimo estaba lejos de la serenidad. Fue entonces cuando Holmes desplegó todo el filo de su inteligencia. Con la calma de un cirujano, formulaba preguntas que parecían inocentes y, sin embargo, abrían heridas invisibles en los testimonios. A Margaret le hizo repetir detalles hasta que sus versiones mostraron ligeras discrepancias. Al secretario le pidió precisiones, que éste respondió con evasivas. Al camarada le exigió fechas y circunstancias que le hicieron sudar bajo el peso de la memoria. Yo contemplaba fascinado cómo cada pausa, cada silencio y cada vacilación eran recogidos por Holmes como piedras de una misma construcción lógica. El coronel, sentado a un lado, escuchaba con el rostro sombrío, incapaz de intervenir. Había en la escena una tensión creciente, como si la lámpara que iluminaba el centro de la mesa actuara también como un foco de verdad que desnudaba las almas. Y yo presentía que pronto algo inesperado estallaría en aquella atmósfera cargada. Nunca olvidaré los detalles de aquella velada. El sudor perlado en la frente del secretario, el leve temblor de los labios de Margaret, la rigidez casi marcial del antiguo camarada. Holmes parecía registrar esos signos con más atención que las palabras mismas. Yo, en cambio, percibía en conjunto un cuadro de seres humanos atrapados entre el deber, el miedo y la ambición. Era como contemplar una cuerda a punto de romperse bajo la presión de demasiados secretos. De repente, la tensión se resolvió en un estallido. Margaret Fairchild,
que hasta entonces había intentado mantener una compostura frágil, rompió en sollozos. Hundiendo el rostro entre las manos, confesó que sí había visto la carta, pero que ya no estaba intacta. Le faltaban páginas. No fue robo lo que presencié, dijo con voz entrecortada, sino mutilación. Alguien había arrancado las partes más comprometedoras antes de que desapareciera por completo. Su declaración cayó como un rayo sobre los presentes. El coronel palideció, el secretario bajó los ojos con una sonrisa nerviosa, y el camarada golpeó el suelo con su bastón, como protestando contra la acusación implícita. Holmes no se inmutó. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos destellaban con el brillo de quien acaba de encontrar una grieta en el muro del enigma. Yo comprendí entonces que la verdad se hallaba más cerca de lo que ninguno de nosotros sospechaba, aunque el peligro también crecía a cada nueva revelación. La noche había descendido sobre Londres con esa densidad que convierte cada esquina en un misterio. Una bruma espesa se extendía como un manto sobre las calles, difuminando los faroles y transformando los carruajes en sombras movedizas. A mi lado, Holmes avanzaba con paso seguro, como si la niebla misma le sirviera de aliada. Yo, en cambio, sentía que la ciudad entera conspiraba contra nosotros, envolviéndonos en un silencio húmedo que apenas se rompía con el chasquido de las ruedas en el empedrado. «Watson», me susurró, «la niebla es el disfraz perfecto para el culpable, pero también lo es para el cazador». En ese instante comprendí que lo que para mí era una incomodidad angustiosa, para Holmes constituía un escenario propicio, casi un tablero dispuesto para la partida que íbamos a jugar. El aire frío penetraba en mis pulmones y me mantenía en un estado de vigilia alerta. La ciudad entera parecía contener la respiración, como si supiera que un secreto iba a revelarse en sus entrañas. De pronto, Holmes me indicó con un leve gesto hacia una figura que avanzaba unos metros por delante. El hombre caminaba con rapidez irregular, deteniéndose a cada tanto para mirar sobre su hombro. Su abrigo raído y el sombrero calado hasta las cejas no podían ocultar la rigidez de quien teme ser perseguido. Holmes murmuró: «Observe, Watson, el paso inseguro, la atención excesiva al entorno, la mano que roza constantemente el bolsillo interior. Estamos tras un hombre que transporta algo de valor». Yo procuré seguir la marcha con discreción, aunque mi corazón latía con fuerza. El desconocido parecía debatirse entre la urgencia de llegar a su destino y el temor de no alcanzarlo. Había en su silueta un aire de clandestinidad que encajaba demasiado bien con las sospechas que arrastrábamos desde Whitehall. Cada vez que se detenía a observar, yo contenía la respiración, preguntándome si nos descubriría. Pero Holmes, con esa frialdad imperturbable suya, mantenía siempre la distancia exacta, como un depredador que sabe cuándo aproximarse y cuándo aguardar. El recorrido nos llevó por pasajes sombríos, donde la humedad goteaba de los tejados y los adoquines brillaban bajo la débil luz de gas. El silencio de la noche era interrumpido solo por el eco de nuestros pasos, que procurábamos amortiguar con cautela. En más de una ocasión creí ver sombras moverse entre los portales, como si otros ojos, además de los nuestros, siguieran al desconocido. La sensación de hallarnos atrapados en una telaraña invisible crecía en mí con cada callejón atravesado. Holmes, en cambio, parecía disfrutar de aquella persecución, y sus labios dibujaban una sonrisa apenas perceptible, signo inequívoco de que la presa no escaparía fácilmente. Finalmente, el hombre se detuvo frente a un establecimiento oscuro, cuyo rótulo apenas se distinguía entre la niebla. Desde el interior llegaba un murmullo de voces en un idioma áspero, acompañado por el aroma fuerte del tabaco. Holmes me susurró: «Un café frecuentado por exiliados sudafricanos, Watson. Aquí se respiran las brasas apagadas de la guerra». El sospechoso empujó la puerta y se perdió en el humo espeso del local. A través de los cristales empañados,
distinguimos siluetas que conversaban con ademanes vehementes, hombres de rostros endurecidos por la derrota y el destierro. Yo sentí un escalofrío. La atmósfera era de conspiración latente, de recuerdos de batalla convertidos en rencor. Holmes se mantuvo en la sombra, observando cada movimiento con paciencia felina. «Este lugar», murmuró, «es más que un refugio. Es un mercado donde se intercambia información como otros intercambian monedas». La tensión era palpable. Sabíamos que un paso en falso podía desenmascararnos. Al cabo de unos minutos, nuestro hombre se sentó junto a otro individuo que acababa de entrar. Era un sujeto de aspecto imponente, con cicatrices visibles en el rostro y una expresión endurecida por la violencia. Holmes, con un brillo en los ojos, susurró: «Reconozco ese semblante. Participó en las campañas de la guerra Boer. Se le conoce por operar como agente encubierto». Desde nuestra posición oculta, advertimos un intercambio apenas perceptible. Un sobre pasó de mano en mano, cubierto por el gesto casual de encender un cigarro. Yo no pude contener un suspiro, que Holmes reprimió con un gesto. «Ese sobre, Watson, podría contener la llave de todo el misterio», murmuró. El espía guardó el objeto en su chaqueta con un movimiento natural, pero demasiado estudiado para ser inocente. El café continuaba su bullicio, ignorante de la transacción que acababa de producirse. Yo comprendí entonces que no solo seguíamos a un hombre, sino que habíamos tropezado con toda una red de intrigas que extendía sus hilos más allá de Londres. Holmes, con el oído entrenado de un cazador, me indicó que guardara silencio. Desde nuestra posición apenas llegaban fragmentos del diálogo entre el sospechoso y su interlocutor. El murmullo de las voces, sofocado por el humo y el bullicio del café, dejaba escapar palabras sueltas: informes, campaña, precio. Comprendí entonces que no se trataba de una simple charla entre expatriados, sino de la negociación de secretos. Holmes me susurró al oído: «El comercio más lucrativo del mundo, Watson, no es el oro ni el carbón, sino la información». Yo asentí, sintiendo un escalofrío al imaginar que aquellos hombres estaban vendiendo no solo papeles, sino la seguridad de Inglaterra misma. El brillo en los ojos de Holmes me advirtió que cada sílaba, aunque incompleta, se sumaba a una verdad incuestionable. Al cabo de un rato, el sospechoso se levantó con disimulo, como si su visita hubiese sido una parada sin importancia. Holmes me indicó que nos pusiéramos en movimiento, cuidando de mantener siempre la distancia. La niebla londinense se espesaba a cada calle recorrida, envolviéndonos en un aire de secreto. El hombre caminó con paso rápido hasta detenerse frente a un edificio discreto, apenas distinguible entre las fachadas adustas de Pall Mall. Holmes, en voz baja, me informó: «Un club privado, Watson, de esos que no figuran en las guías y donde se deciden negocios que jamás llegan a los periódicos». Desde la entrada, hombres con semblante severo y porte distinguido vigilaban el acceso. El sospechoso entregó una contraseña susurrada y fue admitido de inmediato. Holmes frunció el ceño. «Aquí no se sirven cenas, sino conspiraciones, y estoy seguro de que la carta perdida ha pasado ya por estas manos». La tensión me oprimía el pecho mientras seguíamos aquel rastro hacia un lugar donde la verdad parecía custodiada por la respetabilidad aparente de sus miembros. Nos apostamos en un pasillo lateral que permitía ver discretamente el interior del salón principal. Allí, bajo la luz cálida de las lámparas, se encontraban caballeros de aspecto respetable, hombres cuyo rostro podría figurar en los periódicos por sus títulos y honores. Sin embargo, en aquel ambiente distinguido, se desenvolvía una transacción oscura. El sospechoso se aproximó a un parlamentario de porte imponente. Con un gesto casi teatral, dejó sobre la mesa un sobre cerrado, que el otro recogió con naturalidad, ocultándolo en su cartera como si fuera un simple papel de negocios. Holmes, sin apartar la vista, murmuró: «Observe, Watson,
Un movimiento mínimo, pero con el peso de la traición. No hay firma ni recibo, solo confianza entre hombres que saben que ambos arriesgan la ruina. Yo apenas respiraba, consciente de que lo que presenciábamos no era un hecho menor, sino el núcleo de la conspiración que habíamos estado persiguiendo. Todo se resolvía en aquel breve roce de manos, tan discreto como letal para la verdad. Cuando el intercambio concluyó, Holmes decidió que debíamos retirarnos antes de ser descubiertos. Apenas habíamos salido a la calle cuando un desconocido, cubierto con un abrigo oscuro, se nos aproximó con paso decidido. Sin mirarnos directamente, deslizó en el bolsillo de Holmes una nota y desapareció en la niebla con la misma rapidez con que había aparecido. Holmes abrió el papel bajo la luz mortecina de un farol. En él se leía, con trazo firme y seguro: «Retírese, señor Holmes, o pagará el precio». Sentí un estremecimiento, pues aquella no era una advertencia cualquiera, sino una amenaza directa contra la vida de mi amigo. Holmes, sin embargo, sonrió con frialdad. «Watson», dijo, «cuando alguien se molesta en avisarnos de que no debemos continuar, es prueba de que hemos puesto el pie en la senda correcta». Guardó la nota con calma, como quien recibe una invitación, y yo comprendí que lo que para otros sería el fin, para Holmes no era sino el verdadero comienzo de la cacería. El ambiente que rodeaba nuestra investigación se había vuelto más sombrío con cada hora transcurrida. Sentía, como narrador de aquellos hechos, que la sombra de un conflicto pasado descendía lentamente sobre nosotros, envolviendo a todos los implicados en una penumbra cargada de memorias dolorosas. No era ya un asunto de una carta extraviada, sino el espectro de la guerra misma que se infiltraba en las conversaciones, en los silencios y en los gestos de quienes habían sobrevivido a ella. La atmósfera en Baker Street, donde Holmes y yo discutíamos los últimos hallazgos, parecía impregnada del olor acre de la pólvora y del polvo reseco de los campos africanos. Holmes, imperturbable, observaba cada detalle con frialdad analítica, pero yo percibía que hasta en él había un dejo de gravedad inusual. La guerra, aun lejana en tiempo y espacio, proyectaba su sombra sobre la capital del imperio, recordándonos que las batallas libradas en nombre del honor podían convertirse, años después, en trampas morales de difícil escape. Holmes rompió el silencio con una claridad que me estremeció. «Watson, lo que tenemos ante nosotros no es un robo corriente». La carta desaparecida hacía referencia a ejecuciones sumarias, llevadas a cabo en la campaña de Sudáfrica. Soldados tomados como prisioneros fueron ejecutados sin juicio, con la anuencia tácita de ciertos mandos superiores. Tal revelación, de llegar a manos equivocadas, no solo destruiría reputaciones personales, sino que abriría grietas en la fachada misma de nuestro gobierno. Me quedé perplejo ante la gravedad de aquellas palabras. Hasta entonces había considerado la misiva como un peligro para la honra de un veterano, o, a lo sumo, para la tranquilidad de una familia. Pero en boca de Holmes adquiría dimensiones insospechadas. Él, con ese tono implacable que nunca admitía réplica, añadió: «El verdadero enemigo no es quien sustrajo la carta, sino el uso que puede hacerse de ella. Chantaje, espionaje, incluso rebelión interna. Todos estos espectros se agazapan tras unas pocas líneas escritas». Comprendí entonces que el caso estaba lejos de resolverse. Apenas habíamos penetrado en las primeras capas de una conspiración con raíces profundas. Holmes, con las manos cruzadas tras la espalda, me condujo a reflexionar sobre la posición del gobierno en aquel asunto. En Whitehall, Watson, no reina el silencio por desconocimiento, sino por conveniencia. Los altos mandos saben perfectamente qué ocurrió en aquellos polvorientos campos de batalla, pero prefieren el olvido al escándalo, la omisión a la justicia, y cualquier documento que contradiga la versión oficial será tratado como dinamita política. Sus palabras, aunque pronunciadas con calma, cayeron sobre mí con el peso de una sentencia.
Vi con claridad que el destino de aquella carta no era solo cuestión de investigación detectivesca, sino de equilibrio nacional. En aquel momento recordé los rostros solemnes de los funcionarios a los que habíamos interrogado, sus evasivas, sus silencios y las contradicciones que Holmes había desenmascarado. Todo cobraba sentido. No querían descubrir al ladrón, sino enterrar la prueba. El honor del imperio estaba en juego, y cada palabra de aquel papel perdido podía volverse un proyectil cargado de consecuencias imprevisibles. Holmes dispuso que escucháramos el testimonio de algunos antiguos soldados que habían servido bajo las órdenes del coronel Fairchild. Reunidos en una sala modesta, aquellos hombres hablaban con voces endurecidas por la experiencia, pero temblorosas al evocar ciertos episodios. Uno relató cómo compañeros desarmados habían sido ejecutados sin piedad. Otro confesó haber visto órdenes escritas que jamás debieron existir. A cada palabra, la atmósfera se volvía más densa, como si un aire invisible de culpa se adueñara de nosotros. Yo observaba a Holmes, quien no interrumpía ni emitía juicio, limitándose a tomar nota mental de cada detalle. Su rostro permanecía imperturbable, pero conocía lo bastante a mi amigo para reconocer en su mirada la indignación contenida. Aquellos testimonios no eran simples rumores, eran ecos directos de una tragedia bélica, demasiado reales para ser ignorados. Comprendí entonces que la carta era apenas la punta visible de un iceberg cuyas profundidades amenazaban con engullir a todos los implicados. Mientras escuchábamos, no pude evitar fijarme en los rostros de aquellos hombres endurecidos. Ninguno llevaba heridas visibles, pero todos arrastraban cicatrices que se reflejaban en gestos turbios y silencios prolongados. Uno de ellos, al evocar la muerte de un camarada, desvió la mirada y apretó con fuerza el sombrero entre las manos. Otro, al mencionar al coronel, dejó escapar un temblor involuntario en los labios. Era como si el recuerdo de aquellos actos pesara sobre sus conciencias con más fuerza que cualquier herida de bala. Comprendí, con dolor, que la guerra deja cicatrices que no se exhiben con medallas, sino que se ocultan en las sombras de la memoria. Holmes, tras escuchar con atención, comentó en voz baja: «La verdad, Watson, suele reflejarse menos en las palabras que en los gestos. Estos hombres confiesan más con lo que callan que con lo que dicen». Y yo, mirando aquellos semblantes abatidos, sentí que el peso de la culpa se cernía no solo sobre ellos, sino sobre todos los que nos veíamos arrastrados por aquella investigación. Al abandonar la sala, no pude evitar que mis pensamientos vagaran hacia las lecciones crueles de la guerra. ¿Cuántas veces había yo mismo presenciado la devastación no en el campo de batalla, sino en los espíritus que regresaban a casa? Me estremecía comprobar cómo años después, en una tranquila sala londinense, aquellos fantasmas podían resurgir con la misma fuerza que en el frente. Pensé en el coronel, en su hija, en los soldados y en los sospechosos que orbitaban en torno a la carta perdida. Todos, de un modo u otro, estaban encadenados a los recuerdos de un conflicto que no había terminado en la conciencia de sus participantes. Era como si las guerras nunca murieran del todo, sino que se perpetuaran en la memoria de los hombres. De regreso a Baker Street reinaba un silencio denso, apenas roto por el crepitar del fuego en la chimenea. Holmes permanecía de pie, con la frente fruncida y los ojos perdidos en el vacío. «Estamos cerca, Watson», dijo al fin. «Muy cerca. El pasado ya ha hablado. Ahora falta que el presente nos muestre su rostro más cruel». Yo comprendí que sus palabras eran un anuncio de que algo decisivo estaba a punto de acontecer. Su tono no era de triunfo, sino de presagio. Sentí un nudo en el estómago, como si la calma momentánea fuese apenas el preludio de una tormenta inevitable. No había transcurrido mucho tiempo cuando un estrépito repentino nos sacó de nuestra reflexión. La puerta de Baker Street se abrió con brusquedad y apareció el inspector Lestrade,
jadeante y con el rostro descompuesto. «Holmes», exclamó, «hay nuevas terribles. El secretario del coronel Fairchild ha sido hallado muerto». Sus palabras cayeron sobre nosotros con la violencia de un mazazo. Me levanté de un salto, incrédulo, mientras Holmes apenas arqueaba una ceja, como si lo que oía no le sorprendiera del todo. Lestrade prosiguió. «El cuerpo fue encontrado en la biblioteca misma, junto a papeles que parecen haber sido colocados para desviar la investigación. Es un asesinato, y el asesino se esconde aún entre nosotros». El silencio posterior fue aún más terrible que la noticia. Comprendí que la tragedia había elevado su apuesta. De un robo y un secreto, habíamos pasado a la sangre derramada, y en la mirada de Holmes brillaba la certeza de que el misterio se había vuelto más oscuro y más urgente que nunca. Jamás olvidaré la impresión que me produjo la escena a la que fuimos convocados por Lestrade. Allí, en la solemne biblioteca del coronel Fairchild, yacía el cuerpo sin vida de su secretario. El hombre estaba desplomado junto al escritorio, con los ojos aún abiertos en una mueca de sorpresa y terror. Entre sus manos crispadas se hallaba un pliego de papel cuidadosamente dispuesto, como si hubiese querido señalar con su último gesto la clave de su muerte. El silencio de la estancia resultaba insoportable, y el aire parecía más denso que de costumbre. Margaret, pálida y temblorosa, se mantenía en un rincón mientras el coronel observaba la escena con el rostro petrificado. Holmes, en cambio, se inclinó con calma sobre el cadáver, su expresión serena contrastando con la consternación general. «Aquí no hay azar, Watson», murmuró. «Cada detalle ha sido dispuesto con un propósito». Y su mirada ya se posaba, no tanto en el muerto, como en el documento que reposaba a su lado. Holmes tomó con delicadeza el papel que descansaba junto al cadáver. Lo sostuvo bajo la luz de la lámpara, girándolo de un lado a otro. «Curioso, ¿no le parece, Watson?», comentó con una leve sonrisa. Al examinarlo más de cerca, advertí que el texto estaba escrito con una caligrafía impecable, casi demasiado uniforme. Cada trazo parecía estudiado, cada línea medida con pulso inquebrantable. «La perfección», añadió Holmes, «rara vez pertenece a lo humano. Lo auténtico suele llevar consigo las irregularidades del hábito. Aquí, en cambio, tenemos un artificio». A mi juicio inexperto, la carta parecía convincente. Nada en ella despertaba sospecha. Pero Holmes, con su ojo infalible, veía más allá de lo aparente. Alguien ha querido que esto se acepte como prueba sin discusión, y cuando la evidencia es demasiado perfecta, debemos desconfiar doblemente. El peso de aquellas palabras se me grabó en la memoria, pues me enseñaban que la verdad, lejos de ser pulcra y ordenada, suele presentarse con las huellas imperfectas de la realidad vivida. Holmes pidió a Lestrade que le alcanzara una lupa y, tras humedecer apenas la punta de su dedo con agua, frotó levemente el papel. Observó con satisfacción cómo la tinta se corría de forma inusual, dejando un rastro violáceo. «He aquí otra prueba, Watson. Esta tinta no es inglesa, sino de fabricación continental. Presenta un compuesto químico distinto al que se emplea en nuestras oficinas gubernamentales». Se inclinó nuevamente y señaló las primeras líneas del escrito. «Observe cómo el trazo es más espeso en los comienzos y se afina al final. Signo de que el escritor empleó una pluma nueva, deseando que el documento resultara uniforme. Pero ese empeño en la exactitud le ha traicionado». Lestrade, poco convencido, replicó que aquello podía ser una mera casualidad. Holmes le respondió con ironía: «Inspector, cuando la casualidad se repite con precisión matemática, deja de ser casualidad». Yo comprendía, cada vez más, que aquel documento no era la carta auténtica, sino una falsificación hábilmente dispuesta para confundir a quienes investigábamos. Mientras Holmes exponía sus observaciones, no dejé de mirar a los presentes. Margaret ocultaba su rostro entre las manos,
como si el espanto la venciera. El coronel, rígido en su silla, mantenía los labios apretados en un mutismo cargado de tensión. Incluso Lestrade, que pocas veces mostraba emociones, parecía incómodo ante la frialdad con que se examinaba un cadáver aún tibio. En aquella sala, cada respiración sonaba como una confesión, y los silencios prolongados resultaban más elocuentes que las palabras. Tuve la certeza de que no solo se investigaba un crimen, sino también las conciencias de quienes lo contemplábamos. Holmes volvió su atención al escritorio del secretario. Comenzó a desplazar con cuidado los papeles, los tinteros y los útiles de escritura. «Veamos», murmuraba, como quien descifra un lenguaje oculto. Descubrió que ciertos documentos estaban colocados en un orden demasiado meticuloso, mientras otros parecían haber sido arrojados con descuido calculado. He aquí una paradoja, Watson. El orden y el desorden se dan la mano cuando alguien quiere simular naturalidad. Este escritorio ha sido preparado para transmitir una imagen falsa. Señaló un sobre vacío, cortado con pulcritud. Un testigo mudo de que se buscaba dar apariencia de rutina. Examinó además un sello de lacre, hallando restos en la base que no correspondían al papel presente. Un teatro, nada más, añadió con voz grave. El escenario de un crimen se ha dispuesto como quien monta una farsa teatral, esperando engañar al espectador incauto. De pronto, Holmes se inclinó hacia el borde del escritorio y fijó su lupa en una zona apenas perceptible. Atienda, Watson. Aquí tenemos la impronta de un guante fino, probablemente de mujer. La presión es ligera, el tamaño reducido. Y observe. La dirección del movimiento indica que la mano se apoyó para abrir un cajón. Me incliné y apenas distinguí un leve brillo sobre la madera. Es como si la misma sala, prosiguió Holmes, hubiese querido delatar a quien la manipuló. Margaret, al escuchar esto, dejó escapar un sollozo, aunque rápidamente trató de recomponerse. El coronel la miró con sobresalto, y Lestrade, con brusquedad, se volvió hacia Holmes. ¿Insinúa usted, señor, que una dama está implicada en este asesinato? Holmes no respondió de inmediato. Simplemente guardó silencio, como si esperara que la propia evidencia terminara la frase por él. Yo comprendí entonces que el misterio adquiría una nueva dimensión, mucho más peligrosa para todos los presentes. En medio de aquella tensión insoportable, no pude evitar reflexionar sobre la extraña serenidad de Holmes. Mientras nosotros estábamos turbados por la visión del cadáver, él examinaba cada detalle como si se tratara de un objeto inanimado, una pieza más en su rompecabezas. A veces me resultaba incomprensible su frialdad, pero sabía que era precisamente esa cualidad la que le permitía ver donde otros solo percibían horror. Y sin embargo, en lo más hondo de mí, sentía un estremecimiento. ¿No era acaso inhumano reducir la muerte de un hombre a meros indicios? Finalmente, Holmes se incorporó con gesto solemne. «Señores», dijo con voz grave, «este crimen no tenía como objetivo ocultar la carta. El propósito era muy distinto, desviar nuestra atención. El asesino no buscaba destruir la prueba, sino encubrir a quien realmente la poseía». Sus palabras resonaron en la sala como un trueno. Lestrade arqueó las cejas, incrédulo. El coronel apretó los puños y Margaret soltó un suspiro que bien pudo ser de alivio o de miedo. Todo este montaje, continuó Holmes, la carta falsificada, el desorden calculado, las huellas deliberadamente dejadas, todo apunta a un único fin, convencernos de que la búsqueda concluye aquí. Pero la verdad, Watson, aún se oculta entre nosotros, esperando su hora para salir a la luz. En ese instante comprendí que lo que habíamos presenciado era apenas una cortina de humo, y que el verdadero peligro permanecía, aún más cercano de lo que podíamos imaginar. Holmes, con su habitual meticulosidad, desplegó sobre la mesa varios papeles recogidos en la biblioteca y en otros rincones de la casa del coronel.
Eran fragmentos de la carta mutilada, pedazos desiguales, algunos quemados en los bordes, otros arrugados, como si hubieran sido arrancados con violencia. Yo, al verlos, apenas pude imaginar que de aquellas ruinas pudiera extraerse sentido alguno. Pero Holmes, tras humedecer un dedo y alinear las piezas, me indicó con una chispa de satisfacción. Observe, Watson. El ladrón destruyó lo que le resultaba más comprometedor, pero descuidó estas huellas menores, y la verdad suele esconderse en lo que se deja atrás. A medida que reunía las partes, las frases incompletas sugerían escenas de ejecuciones, órdenes ambiguas y nombres de oficiales que jamás habrían querido ver sus actos registrados. La pericia de Holmes no residía solo en recomponer el texto, sino en leer entre las líneas interrumpidas, en hallar la intención detrás de cada mutilación. Holmes, una vez recompuestos los fragmentos, alzó la voz con gravedad. Watson, lo que aquí se delinea es un doble juego. Un político británico, cuyo nombre aún prefiero reservar, utilizó la guerra como campo de especulación personal. Mientras nuestros soldados sufrían y morían en el frente, él amasaba beneficios con contratos fraudulentos y decisiones militares interesadas. La carta, escrita por un testigo incómodo, denunciaba esas maniobras con detalle suficiente para destruirle. Yo quedé horrorizado ante semejante revelación. Siempre había concebido la guerra como un escenario de dolor inevitable, pero no como instrumento de lucro para quienes debían velar por la patria. Holmes prosiguió. Por eso esta carta es tan peligrosa. No solo expone la crueldad de la guerra, sino también la codicia de quienes se aprovecharon de ella. La verdad, si se revelara, haría temblar no a un hombre, sino a todo el Parlamento. Sus palabras, pronunciadas con serenidad implacable, parecían retumbar en la penumbra del cuarto como un eco de justicia olvidada. Holmes volvió su atención al coronel Fairchild, que nos escuchaba con el rostro demudado. Usted, coronel, fue guardián de esta carta, creyendo quizá que solo contenía recuerdos amargos de la campaña, pero al custodiarla, se convirtió sin saberlo en centinela de una bomba política. Fairchild balbuceó excusas, alegando que su intención había sido preservar la memoria de un camarada caído. Holmes, sin levantar la voz, replicó: «No pongo en duda su honor, señor, pero el enemigo más letal no es el que marcha bajo bandera extranjera, sino aquel que se oculta tras los pliegues de nuestra propia administración. Usted albergó en su casa la semilla de una tormenta que ahora amenaza con arrasarlo todo». El veterano se dejó caer en una silla, abatido, comprendiendo por fin la magnitud del peligro. En aquel momento, advertí en Holmes no solo la lógica del detective, sino también la dureza del juez que señala la ceguera culpable de los hombres de bien. Al contemplar aquella escena, no pude reprimir una reflexión amarga. Resultaba irónico que, mientras el coronel se aferraba a la memoria de su honor militar, bajo su propio techo se había urdido una intriga que comprometía no solo a su familia, sino al destino del imperio. Las cartas clandestinas, los fragmentos mutilados, los gestos nerviosos de Margaret. Todo ello se había desarrollado entre las paredes de una casa que pretendía ser refugio de paz. Comprendí entonces que el verdadero campo de batalla no siempre se libra en tierras lejanas, sino también en los salones aparentemente tranquilos de Londres. Holmes prosiguió, hilando cada deducción con la precisión de un cirujano. Lo que aquí contemplamos, Watson, es el triunfo de la ambición sobre la lealtad. La guerra fue escenario de sacrificios, pero también de oportunidades para los hombres que, disfrazados de servidores del Estado, buscaron su propio beneficio. El secretario del coronel, por ejemplo, intentó negociar con la información, pero en esa pugna fue silenciado por quienes poseían intereses mayores. Y no olvidemos a los cómplices en las sombras, que preferían mutilar la carta antes que verla llegar a manos justas. Yo sentí un estremecimiento. Era como si el honor,
palabra tantas veces repetida en boca de militares y políticos, se revelara ahora como una máscara frágil, incapaz de resistir el peso de la codicia. Holmes concluyó con voz grave: «La traición, Watson, no necesita de banderas enemigas. Basta con un corazón corrompido y una oportunidad para vender lo que debería protegerse». Holmes se volvió hacia mí, y en sus ojos brillaba un fulgor que rara vez había visto. «Este caso no es un juego intelectual, Watson. Aquí no se trata solo de atrapar a un ladrón, sino de desvelar la enfermedad que corroe nuestras instituciones». Su tono era más grave que de costumbre, como si el peso moral de lo descubierto recayera también sobre sus hombros. «La verdad está casi lista para salir a la luz, y cuando lo haga, cada uno de los implicados deberá enfrentarla sin escapatoria». Sentí en ese instante que el desenlace se acercaba con la fuerza de una marea inevitable. Al caer la tarde, Holmes se irguió con decisión y anunció: «Es hora de que todos los actores de este drama comparezcan ante la misma lámpara. Convocaré al coronel, a su hija, al inspector Lestrade y a los demás sospechosos en Baker Street. Allí, en mi propio salón, cada pieza hallará su lugar y cada sombra será desvanecida». Su determinación no admitía réplica. Yo, sin embargo, experimenté una inquietud creciente. Sabía que esas reuniones, tan propias de mi amigo, solían desembocar en revelaciones tan fulgurantes como dolorosas. El coronel accedió con resignación. Margaret, en cambio, mostró un temblor en los labios que no pasó inadvertido para mí. «El momento se acerca», me dijo Holmes en voz baja, «y cuando la verdad se pronuncie, no habrá ya refugio posible para los culpables». De ese modo quedó sellado el destino de la investigación. La cita final en Baker Street sería el escenario en que las piezas del rompecabezas se ensamblarían de forma definitiva. Nunca olvidaré aquella tarde en que Baker Street se convirtió en punto de cita para los protagonistas de un drama que trascendía lo privado. Afuera, la niebla londinense cubría la calle como un sudario, y los carruajes que traían a los convocados se desdibujaban en sombras espectrales. Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de ansiedad y recelo. El coronel Fairchild descendió del coche con paso rígido, su porte militar vencido por el peso de los acontecimientos. Margaret le seguía, pálida y con los ojos enrojecidos, como si cada mirada pudiera descubrir su secreto. El inspector Lestrade apareció poco después, con aire de severidad y evidente impaciencia. Otros implicados, entre ellos viejos conocidos de la campaña africana, fueron llegando con semblante turbio. Observé en todos ellos un mismo gesto. Evitaban cruzar miradas, como si el contacto visual pudiera convertirse en acusación silenciosa. Al entrar en la sala de Holmes, comprendí que ninguno de ellos habría querido estar allí, y sin embargo, ninguno podía escapar a la cita inevitable con la verdad. El salón de nuestro apartamento había sido dispuesto por Holmes con una sobriedad que rozaba lo ceremonial. No había en la estancia lujo innecesario, sino el rigor propio de una sala de deliberación. Los sillones habían sido dispuestos en semicírculo, y la mesa central estaba despejada salvo por algunos papeles, una lupa y la pipa de Holmes. Él, de pie junto a la chimenea, parecía un magistrado presto a abrir sesión. Su mirada recorría a cada uno de los presentes, y bajo ese escrutinio los gestos se volvían inquietos, las manos temblorosas. Yo sentía que el salón, tantas veces escenario de nuestras conversaciones íntimas, se había transformado en tribunal improvisado, donde se juzgarían crímenes y silencios. Holmes habló al fin, y su voz, grave y clara, se impuso al murmullo de respiraciones contenidas. «Señores, los he reunido aquí porque la verdad ya no admite demora. Cada uno de ustedes ha jugado un papel en este misterio, y ahora las piezas encajan en un todo que no puede seguir oculto». El efecto fue inmediato. Todos se estremecieron, sabiendo que la hora del desenlace había llegado. Holmes comenzó su exposición con la precisión de un cronista
y la firmeza de un fiscal. Expuso, uno tras otro, los pasos de nuestra investigación. La biblioteca cerrada desde dentro, la ventana intacta, la ceniza de tabaco sudafricano, el rastro del espía en Londres y la carta mutilada. Cada detalle era enlazado con el siguiente, en una trama tan clara que hasta el más renuente de los presentes debía reconocer su lógica. El secretario, prosiguió Holmes, intentó comerciar con la información, lo cual le costó la vida. El camarada del coronel, consumido por el rencor, fue manipulado por otros más astutos, y la falsificación de la carta fue urdida para convencernos de que el misterio había concluido. Pero no fue así. Mientras hablaba, vi cómo el sudor perlaba las frentes y cómo algunos se removían en sus asientos. Yo mismo me sentía atrapado por aquella narración implacable, como si Holmes no solo reconstruyera los hechos, sino también desnudara las almas. Era evidente que el momento culminante se acercaba y que uno de los presentes no soportaría el peso de aquella verdad. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Margaret, que hasta entonces había permanecido cabizbaja, se levantó de repente con un sollozo. «Basta, señor Holmes», exclamó. «No puedo soportar más este tormento». Sus palabras cayeron como un cuchillo en el silencio de la sala. Con voz quebrada, confesó que había visto la carta en su integridad y que, horrorizada por los pasajes que comprometían a su prometido, un joven parlamentario decidió arrancar las páginas más incriminatorias. «No lo hice por ambición», añadió entre lágrimas, «sino por amor y por miedo a que su carrera, y con ella nuestra vida futura, se vieran destruidas». El coronel se llevó las manos al rostro, incapaz de articular palabra. Lestrade observaba con gesto de severa satisfacción, mientras los demás contenían el aliento. Holmes, sin embargo, no mostró sorpresa. «Señorita Fairchild», dijo con calma, «su confesión no me sorprende. Yo sabía ya que la mano que mutiló la carta era femenina. Pero no olvide, al proteger a uno, ha puesto en peligro a muchos». Sus palabras, pronunciadas con tono firme pero no cruel, dejaron a la joven derrumbada, y a todos nosotros pendientes de lo que aún faltaba por revelarse. Holmes prosiguió con un ademán de su mano, como si apartara las sombras de la confusión. «El papel del secretario, señores, resulta crucial», dijo. «Hombre de inteligencia discreta, pero de aspiraciones desmesuradas. En la carta vislumbró no un deber hacia su superior, sino una oportunidad para enriquecerse». Yo observaba con atención los rostros de los reunidos. Algunos mostraban incredulidad, otros una resignada aceptación. Holmes, con voz firme, continuó. Intentó negociar en secreto con aquellos que hubieran pagado por el silencio. Sin embargo, al poner precio a la verdad, firmó su propia condena. La avaricia es la debilidad más peligrosa en un mundo de secretos militares. Margaret cubrió su rostro con un pañuelo, mientras el coronel parecía envejecer de golpe en su sillón. Lestrade carraspeó, como si quisiera intervenir, pero Holmes alzó un dedo, en señal de que aún no había concluido. Yo mismo sentí un escalofrío al pensar que la muerte del secretario no había sido un accidente del azar, sino la consecuencia inexorable de su codicia. Era evidente que su ambición había encendido una mecha que otros se encargarían de apagar de la manera más brutal. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante, y sus ojos parecieron brillar con un fuego contenido. El brazo ejecutor de aquella sentencia fue un hombre bien entrenado en el arte de moverse entre sombras, un espía sudafricano. Un murmullo recorrió la sala, y yo advertí el súbito temblor del viejo camarada de campaña del coronel. Holmes prosiguió con serenidad implacable. Su interés no era solo silenciar al secretario, sino reorientar la verdad hacia fines más útiles a quienes aún operan desde las penumbras de la guerra. Asesinato no fue un acto impulsivo, sino un movimiento calculado dentro de una estrategia mayor. Yo no podía apartar la mirada del coronel,
cuya rigidez militar parecía resquebrajarse ante aquella revelación. «Obsérvenlo bien», añadió Holmes. «Este agente se oculta bajo múltiples nombres y rostros, pero en todos ellos subyace el mismo propósito: manipular la memoria de un conflicto que aún hiere el orgullo de naciones». El silencio que siguió fue pesado y opresivo, como si la sola mención de aquel hombre invisible hubiera hecho descender sobre nosotros el espectro de la guerra misma. Holmes tomó la pipa que descansaba sobre la mesa, y como un profesor ante sus alumnos, fue enumerando las piezas del rompecabezas. La ceniza de tabaco sudafricano, hallada en la biblioteca, no fue una casualidad, sino la firma involuntaria del intruso. La ventana intacta nos demuestra que no hubo irrupción violenta. Quien entró fue admitido, o disponía de un medio para hacerlo sin levantar sospechas. Y por último, las huellas femeninas en el escritorio señalan un intento desesperado por alterar la disposición de los documentos. Me asombraba, como siempre, la naturalidad con que Holmes transformaba fragmentos en certezas. Los reunidos parecían atrapados por la lógica implacable que no dejaba resquicio para la duda. Cada indicio, tomado en soledad, podría ser interpretado como un accidente, prosiguió, pero juntos forman la cadena de una verdad que ningún ardid puede romper. En aquel momento, comprendí que no solo los culpables estaban siendo desenmascarados, también nosotros, los testigos, éramos arrastrados a reconocer lo ineludible. El aire mismo parecía tensarse, como si aguardara la revelación última que Holmes aún retenía con el dominio de un actor en el clímax de su representación. Fue entonces cuando Holmes, tras una pausa calculada, alzó la voz con solemnidad. El verdadero instigador de este asunto, señores, no es ni el secretario, ni la joven señorita, ni siquiera el espía extranjero. El origen de todo se halla en un despacho más elevado, un miembro del Parlamento británico. El efecto fue fulminante. Margaret lanzó un grito ahogado. Lestrade abrió los ojos con una mezcla de asombro y consternación, y el coronel, lívido, se aferró al respaldo de su asiento como si el mundo entero se desmoronara. «Sí», continuó Holmes, «un hombre revestido de autoridad, habituado a tejer influencias en Whitehall y Westminster. Manipuló la carta, alentó al secretario en su ambición y empleó al espía como instrumento de silenciamiento. Todo para preservar una fachada de honor que se derrumbaría al menor soplo de verdad». Yo, que tantas veces había visto a mi amigo desentrañar enigmas imposibles, confieso que sentí un estremecimiento casi físico ante aquella acusación. Holmes se recostó en su sillón y concluyó con voz grave: «He ahí el rostro de la traición, no en tierras lejanas, sino en el corazón mismo de nuestra nación». Y la sala quedó sumida en un silencio tan absoluto que podía oírse el latido de los corazones. Jamás olvidaré la rapidez con que el engranaje gubernamental se movió para sofocar el escándalo. Apenas la verdad quedó expuesta en el salón de Baker Street, cartas y telegramas circularon entre Whitehall y Downing Street con una urgencia casi febril. El asunto, tan grave en apariencia, fue convertido por la maquinaria política en una sombra desvanecida, un murmullo que no debía alcanzar jamás los oídos del público. Oficiales de alto rango y parlamentarios influyentes prefirieron ampararse en el silencio antes que afrontar el peso de la justicia. Holmes, a quien se solicitó discreción bajo amenaza velada, aceptó con aquella calma distante que lo caracterizaba, aunque no sin mostrar en su mirada el reflejo de un desdén intelectual hacia tales maniobras. Yo, por mi parte, me debatía entre la indignación y la resignación. Era evidente que la verdad, tan arduamente perseguida, se vería ahora enterrada bajo montañas de conveniencia. Una verdad incómoda que debía sacrificarse en aras de la estabilidad de la nación. Así, lo que había comenzado como una investigación privada terminó siendo absorbido por el insondable mar del secreto oficial,
ese mar donde tantas historias se ahogan sin dejar más rastro que un rumor apenas perceptible. El coronel Fairchild, hombre forjado en la disciplina militar, recibió la noticia con un silencio más elocuente que cualquier palabra. Su porte digno parecía sostenido por la fuerza del deber, aunque la rigidez de sus hombros revelaba la carga que ahora debía soportar. Vi en su semblante la resignación del soldado que ha visto demasiadas batallas perdidas para aún esperar justicia. Holmes, con tono casi compasivo, le indicó que, al menos, había logrado evitar la deshonra pública, pero aquel consuelo parecía tan frágil como el cristal de un vaso. El coronel inclinó levemente la cabeza en señal de aceptación, sabiendo que su vida quedaría marcada no por la gloria del servicio, sino por la pesada cadena de un secreto guardado a la fuerza. Así, partió de Baker Street con paso lento, llevando consigo una verdad que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. En cuanto a Margaret, la joven que en otro tiempo irradiaba una frescura casi luminosa, ahora parecía marchita bajo el peso del silencio. La había visto sostener con terquedad la dignidad durante los interrogatorios, pero aquella firmeza se desmoronó con la clausura del caso. Sus ojos, que evitaban los míos, reflejaban un abatimiento que me conmovía más que cualquier confesión. Sabía yo que la carga que llevaba era doble: la culpa por haber ocultado parte de la carta y la condena de vivir bajo la sombra de un secreto que amenazaba con destruir no solo su porvenir, sino también el del hombre a quien amaba. Mientras abandonaba nuestra sala, Holmes la observó con un gesto enigmático, mezcla de compasión y advertencia. Yo, en cambio, solo pude sentir tristeza, porque la juventud, que debería vivir de esperanza, en ella quedaba marcada para siempre por la cicatriz invisible de la traición. Esa misma noche, cuando la bruma londinense cubría las calles con su manto espeso, me encontré sentado junto a Holmes en nuestra habitación de Baker Street. El fuego chisporroteaba en la chimenea, arrojando destellos anaranjados sobre su perfil pensativo. Durante varios minutos permanecimos en silencio, como si el propio crepitar de las brasas pronunciara las palabras que ninguno de los dos quería articular. Finalmente, me aventuré a hablar. Ha sido un caso doloroso, Holmes, la verdad descubierta, y sin embargo, sepultada bajo el peso de la política. Él asintió lentamente. Así ocurre con frecuencia, Watson. La justicia de los hombres rara vez coincide con la justicia de la verdad. Me sorprendió el tono grave de su voz, menos afilado que de costumbre, como si el asunto hubiera dejado también en él una huella amarga. El contraste entre el calor del hogar y la frialdad del desenlace me resultaba casi insoportable. En ese instante comprendí que las brasas no solo calentaban nuestros cuerpos, sino que servían de tenue consuelo frente a la helada indiferencia del mundo exterior. Holmes, con los ojos fijos en el fuego, dejó escapar una reflexión que aún resuena en mi memoria. La guerra, Watson, es el escenario donde las virtudes humanas son proclamadas en voz alta, pero donde también germinan las más viles corrupciones. La carta que hemos seguido como sabuesos no era sino un fragmento de esa corrupción, un testimonio de cómo la ambición puede disfrazarse de patriotismo. Hizo una pausa, aspirando lentamente de su pipa. Lo más trágico no es la muerte del secretario ni el silencio del coronel. Es la certeza de que estas cicatrices invisibles perduran más allá de los campos de batalla, extendiéndose en las conciencias de quienes jamás empuñaron un arma. Yo lo escuchaba en silencio, comprendiendo que no hablaba como detective, sino como filósofo desencantado de la condición humana. Sus palabras pesaban en la estancia más que el humo denso de su tabaco, y comprendí, con cierta amargura, que incluso la mente más brillante no puede cambiar el curso de la historia, cuando ésta es dictada por la ambición y la sombra de los poderosos. Me correspondía a mí, como cronista de sus hazañas, añadir un juicio propio.
Pensé entonces en los soldados que había visto retornar de la guerra, hombres que no traían medallas relucientes, sino miradas turbias y silencios insondables. El caso del coronel y de su hija me recordaba que los enemigos más temibles no siempre provienen de tierras extranjeras. A veces acechan en los pasillos del poder, disfrazados de respetabilidad. Reflexioné sobre cuán frágil es la frontera entre el honor y la traición, y cómo la política puede corromper hasta a quienes un día marcharon bajo la bandera de la patria. No pude evitar sentir un escalofrío al aceptar que el verdadero campo de batalla se encuentra dentro de nuestras propias instituciones, donde los cañones son reemplazados por secretos y la sangre por silencios impuestos. Holmes interrumpió mis pensamientos con una frase que pronunció con solemnidad, como si quisiera dejar grabada una advertencia en mi memoria. Las guerras terminan en los campos de batalla, Watson, pero sus ecos perduran en las conciencias de los hombres. Lo dijo sin elevar la voz, pero cada palabra cayó con el peso de una sentencia irrevocable. Yo asentí, sintiendo la magnitud de aquella verdad. Comprendí que, aunque las armas callen, los recuerdos, las culpas y las intrigas continúan su marcha implacable. Holmes no necesitó añadir más. Aquella sentencia contenía, en sí misma, todo lo que debía ser dicho. Me quedé contemplando su perfil, iluminado por la llama vacilante, y tuve la sensación de que hablaba no solo de este caso, sino de todos los que aún estaban por venir, y que tal vez escaparían a la justicia. La habitación quedó en penumbra, iluminada apenas por los rescoldos del fuego. Holmes permanecía inmóvil en su sillón, su silueta recortada contra la luz mortecina, como una estatua de reflexión eterna. Yo, consciente de que aquella jornada había marcado un capítulo sombrío en nuestras vidas, cerré mi cuaderno con lentitud. Afuera, Londres dormía bajo la niebla, indiferente a los dramas que se escondían tras sus muros. Y en el silencio de Baker Street sentí que las palabras de Holmes resonaban aún como un eco moral imposible de acallar, proyectándose más allá de la noche que nos envolvía. Así concluye este relato, donde la justicia se entrelaza con la sombra de la duda y el eco de la guerra aún vibra en los corazones de quienes la vivieron. A menudo me pregunto si los secretos que se entierran bajo el peso del silencio no son más peligrosos que aquellos que salen a la luz. Hay enigmas que, incluso resueltos, dejan un sabor de melancolía y un murmullo que nunca calla. ¿Y tú, oyente, habrías callado la verdad para proteger a tu patria o la habrías revelado a pesar de las consecuencias? Déjamelo saber en los comentarios. Si este misterio te hizo reflexionar y vibrar con cada deducción, te invito a dejar tu aprecio con un like, compartir la historia con quienes disfrutan de los enigmas y suscribirte para no perderte los próximos casos que aún aguardan en la penumbra.